Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo estruendo que resonó por el vasto salón. Jake Morrison cruzó aquellas puertas cargando un pesado maletín y un corazón aún más pesado. Su traje negro estaba perfectamente planchado y sus zapatos brillaban como espejos, pero nada de eso importaba cuando estabas a punto de ser humillado frente a los seres más poderosos de la galaxia. La cámara era enorme, más grande que cualquier estadio de la Tierra. Plataformas flotantes albergaban a los delegados de cientos de mundos diferentes. Algunos parecían insectos gigantes con ojos brillantes. Otros parecían estar hechos de cristal puro que cantaba al moverse. Los delegados Kelani eran bolas de energía que cambiaban de color al comunicarse. Jake ya lo había visto todo antes, pero aún así lo hacía sentir muy pequeño. El embajador Morrison ocupó su lugar en el podio humano, situado más abajo que todos los demás. El mensaje era claro: los humanos estaban en la base de la cadena alimentaria galáctica. Abrió su maletín y sacó la misma propuesta que la Tierra llevaba 50 años haciendo. Mejores acuerdos para compartir tecnología, acceso a tratamientos médicos avanzados, permiso para establecer colonias en los sectores favorables del espacio. En lugar de quedarse atrapado en el peligroso borde exterior, el canciller Bexar se alzó desde su plataforma. El líder reptiliano del Imperio Ceprian medía 3,6 metros y sus escamas brillaban como una armadura metálica. Su voz resonó por toda la cámara mientras hablaba en un inglés perfecto, aunque su acento hacía que cada palabra sonara como una amenaza. «Los humanos se presentan ante nosotros de nuevo con sus sencillas peticiones», anunció Bexar. «Quieren nuestra tecnología, nuestra medicina, nuestra protección, pero ¿qué ofrecen a cambio? Nada más que promesas y baratijas primitivas». La risa llenó la cámara. No eran risitas educadas, sino carcajadas de verdad, provenientes de seres que encontraban a los humanos genuinamente divertidos. Los seres de energía Kelani emitían colores brillantes que, según Jake, significaban que estaban muy entretenidos. Incluso los delegados Vortak, normalmente silenciosos, emitían los chasquidos que en su especie parecían risas. Jake se irguió y activó su presentación. Las pantallas holográficas mostraban los logros de la Tierra durante el último siglo. Nuevas ciudades, avances en medicina, desarrollos artísticos y descubrimientos científicos. Era impresionante para los estándares humanos, pero en esta sala parecía patético. «Honorables delegados», comenzó Jake, su voz resonando por toda la cámara a través de dispositivos de traducción. «La humanidad ha logrado avances significativos en las últimas décadas. Nuestra población se ha estabilizado. Nuestros problemas ambientales están bajo control y nuestro programa espacial ha establecido con éxito colonias en 47 mundos. 47 mundos, repitió Fluxara, la principal delegada Kelani. La voz del ser energético sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. El colectivo Kelani mantiene estaciones de investigación en más de 10.000 mundos. El Imperio Ceprian controla sectores enteros que contienen millones de planetas habitados. Y están orgullosos de 47 mundos. Más risas estallaron en la cámara. Jake sintió que se le calentaba la cara, pero insistió. Este era su trabajo, aunque fuera humillante. Entendemos que la humanidad aún se está desarrollando, continuó Jake. Precisamente por eso solicitamos ayuda. Con acceso a su tecnología más rápida que la luz, podríamos ampliar nuestros esfuerzos de exploración. Con sus avances médicos, podríamos eliminar las enfermedades que aún aquejan a nuestra gente. Con su guía, podríamos convertirnos en valiosos contribuyentes a la civilización galáctica. La risa cesó, reemplazada por algo peor. ¡Qué lástima! Jake lo notó en la forma en que los delegados lo miraban. Veían a los humanos de la misma manera. Los humanos podrían mirar a un niño que intenta discutir física avanzada. Uno de los delegados Avari, con aspecto de insecto, habló. Su voz zumbaba como un enjambre de abejas. Humano Morrison, su especie lleva 300 años solicitando nuestra tecnología. En ese tiempo, ¿qué avances han logrado por su cuenta? Sus naves todavía usan cohetes químicos para el transporte básico. Sus computadoras son apenas más avanzadas que simples calculadoras. Sus armas son rudimentarios dispositivos de proyectiles. ¿Por qué deberíamos compartir nuestros logros con una especie que ni siquiera domina la manipulación básica de la energía? Jake sintió que sus argumentos, cuidadosamente preparados, se desmoronaban. Cada punto que intentaba plantear se encontraba con ejemplos de cómo otras especies habían logrado lo mismo siglos atrás. Los humanos acababan de desarrollar la energía de fusión, mientras que los cepranos la llevaban utilizando milenios.
Las naves más rápidas de la Tierra tardaban meses en viajar entre sistemas estelares cercanos, mientras que las naves Cani podían cruzar la galaxia en días. Quizás, sugirió otro delegado de una especie que Jake no reconoció. Los humanos deberían centrarse en dominar su propia tecnología primitiva antes de dedicarle horas. Un niño debe aprender a caminar antes de intentar correr. La cámara estalló en señal de aprobación. Los delegados asintieron, emitieron destellos de colores, zumbaron y emitieron diversos sonidos de aprobación. Jake se dio cuenta de que esta sesión iba de la misma manera que todos los demás. La humanidad sería despedida, tratada con condescendencia y enviada lejos con promesas vacías de considerar su solicitud. En lo alto de la cámara, la capitana Lisa Harper observaba los procedimientos desde el puente de su nave. La nave de investigación Nuevos Horizontes estaba atracada en la estación del Consejo, y Lisa tenía una vista perfecta del desastre diplomático que se desarrollaba abajo. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de su silla de mando, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La capitana llamó al teniente Danny Clark desde la estación de comunicaciones. «Estamos recibiendo la decisión del Consejo». Lisa no necesitaba oírla para saber lo que decía. Lo mismo de siempre. Solicitud denegada. Inténtalo de nuevo en 50 años. Quizás debas centrarte primero en mejorar tu propia tecnología. Ya lo había oído todo antes, y cada vez la repugnaba. El Consejo Galáctico ha considerado cuidadosamente la última propuesta de la humanidad, anunció el canciller Vstar, con la voz impregnada de falsa diplomacia. Aunque admiramos la persistencia humana, debemos concluir que su especie aún no está preparada para la integración tecnológica avanzada. Recomendamos que la humanidad continúe desarrollando sus capacidades actuales. Quizás dentro de 1 o 2 siglos, habrán progresado lo suficiente como para justificar una reconsideración. Jake Morrison cerró su maletín con un clic seco que resonó. En la cámara repentinamente silenciosa, había esperado este resultado, pero aún así le dolía. 300 años intentándolo, y la humanidad seguía siendo vista como el número cómico favorito de la galaxia. Gracias por su tiempo, honorables delegados, dijo Jake formalmente. La humanidad seguirá trabajando para ganarse su respeto y cooperación. Mientras Jake caminaba hacia la salida, los delegados comenzaron a charlar entre ellos. Jake captó fragmentos de sus conversaciones a través de su traductor. Ya estaban bromeando sobre los humanos y sus adorables ambiciones. Algunos apostaban sobre cuánto tardaría la humanidad en autodestruirse accidentalmente con su propia tecnología primitiva. La capitana Harper apagó la pantalla y se volvió hacia su tripulación. Estas eran buenas personas, personas inteligentes que habían dedicado sus vidas a explorar lo desconocido. Merecían algo mejor que ser tratados como bromas cósmicas por extraterrestres que habían olvidado lo que significaba luchar y crecer. «Pon rumbo a casa, Lisa», ordenado, y envía un mensaje a la estación Luna. «Dile al Dr. Cain que su proyecto de investigación acaba de convertirse en nuestra máxima prioridad, lejos de la Cámara del Consejo, en una instalación de investigación oculta que orbita Titán, la luna de Saturno». El Dr. Peter Kahn trabajaba hasta tarde en su laboratorio. La comunidad científica había tachado a su equipo de soñadores e ingenuos. Pero Peter sabía que estaban cerca de algo revolucionario. Algo que lo cambiaría todo. Las ecuaciones que flotaban en la pantalla holográfica ante él parecían imposibles. Pero las matemáticas eran sólidas. Mientras que otras especies dominaban los viajes por el espacio normal, con el tiempo, el equipo de Peter descubrió algo completamente distinto. Caminos que existían más allá de las dimensiones tradicionales. Raíces a través del espacio que otras especies ni siquiera podían percibir, y mucho menos navegar. La DRA. Amy Foster entró al laboratorio con 2 tazas de café y una expresión de emoción. «Peter, necesitas ver los últimos resultados de las pruebas. La sonda no solo viajó más rápido que la luz. Según nuestros sensores, viajó completamente fuera del espacio». Peter levantó la vista de sus ecuaciones con ojos cansados pero esperanzados. «Muéstrame». Mientras Amy activaba las grabaciones de prueba, ninguno de los científicos se dio cuenta de que estaban a punto de entregarle a la humanidad las llaves del viaje dimensional que los transformaría de la especie más ridícula de la galaxia a la más poderosa. Los alienígenas que se habían reído de la ambición humana estaban a punto de aprender una lección muy importante sobre subestimar el ingenio de una especie sin nada que perder. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo estruendo que resonó por el vasto salón. Jake Morrison cruzó esas puertas con un pesado maletín y un corazón aún más pesado.
Su traje negro estaba perfectamente planchado y sus zapatos brillaban como espejos. Pero nada de eso importaba cuando estabas a punto de ser humillado frente a los seres más poderosos de la galaxia. La cámara era enorme, más grande que cualquier estadio de la Tierra. Plataformas flotantes albergaban a los delegados de cientos de mundos diferentes. Algunos parecían insectos gigantes con ojos brillantes. Otros parecían estar hechos de cristal puro que cantaba al moverse. Los delegados Kelani eran bolas de energía que cambiaban de color al comunicarse. Jake lo había visto todo antes, pero aún así lo hacía sentir muy pequeño. El embajador Morrison ocupó su lugar en el podio humano, ubicado más abajo que todos los demás. El mensaje era claro. Los humanos estaban en la base de la cadena alimentaria galáctica. Abrió su maletín y sacó la misma propuesta que la Tierra había estado haciendo durante 50 años. Mejores acuerdos para compartir tecnología, acceso a tratamientos médicos avanzados, permiso para establecer colonias en el planeta. En lugar de quedarse atrapado en el peligroso borde exterior, el canciller Vexar se elevó desde su plataforma. El líder reptiliano del imperio, Ceprian, medía 12 pies de altura y sus escamas brillaban como una armadura de metal. Su voz resonó por toda la cámara mientras hablaba en un inglés perfecto, aunque su acento hacía que cada palabra sonara como una amenaza. Los humanos se presentan de nuevo ante nosotros con sus sencillas peticiones, anunció Vexar. Quieren nuestra tecnología, nuestra medicina, nuestra protección. ¿Pero qué ofrecen a cambio? Nada más que promesas y baratijas primitivas. La risa llenó la cámara. No eran risitas educadas, sino carcajadas de verdad, provenientes de seres que encontraban a los humanos genuinamente divertidos. Los seres de energía Kelani emitían colores brillantes que Jake sabía que significaban que estaban muy entretenidos. Incluso los delegados Vortak, normalmente silenciosos, emitían los chasquidos que en su especie se hacían pasar por risa. Jake se irguió y activó su presentación. Pantallas holográficas mostraban los logros de la Tierra durante el último siglo. Nuevas ciudades, avances médicos, desarrollos artísticos y descubrimientos científicos. Era impresionante para los estándares humanos, pero en esta sala parecía patético. Honorables delegados. Jake comenzó a hablar, y su voz se transmitía por toda la cámara a través de dispositivos de traducción. La humanidad ha logrado avances significativos en las últimas décadas. Nuestra población se ha estabilizado. Nuestros problemas ambientales están bajo control. Y nuestro programa espacial ha establecido colonias con éxito en 47 mundos. 47 mundos, repitió Fluxara, la principal delegada Kelani. La voz del ser energético sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. El colectivo Kelani mantiene estaciones de investigación en más de 10.000 mundos. El Imperio Ceprian controla sectores enteros que contienen millones de planetas habitados. Y ustedes están orgullosos de 47 mundos. Más risas estallaron en la cámara. Jake sintió que se le calentaba la cara, pero insistió. Este era su trabajo, aunque fuera humillante. Entendemos que la humanidad aún se está desarrollando, continuó Jake. Precisamente por eso solicitamos ayuda. Con acceso a su tecnología más rápida que la luz, podríamos ampliar nuestros esfuerzos de exploración. Con sus avances médicos, podríamos eliminar las enfermedades que aún aquejan a nuestra gente. Con su guía, podríamos convertirnos en valiosos contribuyentes a la civilización galáctica. La risa cesó, reemplazada por algo peor. Lástima. Jake lo notó en la forma en que los delegados lo miraban. Veían a los humanos de la misma manera. Los humanos podrían mirar a un niño que intenta hablar de física avanzada. Uno de los delegados Avari, con aspecto de insecto, habló. Su voz zumbaba como un enjambre de abejas. Humano Morrison, su especie lleva 300 años solicitando nuestra tecnología. En ese tiempo, ¿qué avances han logrado por su cuenta? Sus naves todavía usan cohetes químicos para el transporte básico. Sus computadoras son apenas más avanzadas que simples calculadoras. Sus armas son rudimentarios proyectiles. ¿Por qué deberíamos compartir nuestros logros con una especie que ni siquiera domina la manipulación básica de la energía? Jake sintió que sus argumentos, cuidadosamente preparados, se desmoronaban. Cada punto que intentaba plantear se encontraba con ejemplos de cómo otras especies lo habían logrado. Lo mismo siglos atrás. Los humanos acababan de desarrollar la energía de fusión, mientras que los ceprianos la llevaban utilizando milenios. Las naves más rápidas de la Tierra tardaban meses en viajar entre sistemas estelares cercanos,
mientras que las naves Keelani podían cruzar la galaxia en días. Quizás, sugirió otro delegado de una especie que Jake no reconoció, los humanos deberían centrarse en dominar su propia tecnología primitiva antes de extenderse durante horas. Un niño debe aprender a caminar antes de intentar correr. La cámara estalló en asentimiento. Los delegados asintieron, mostraron colores, zumbaron y emitieron diversos sonidos de aprobación. Jake se dio cuenta de que esta sesión iba por el mismo camino que todas las demás. La humanidad sería despedida, tratada con condescendencia y enviada con promesas vacías de considerar su solicitud. En lo alto de la cámara, la capitana Lisa Harper observaba los procedimientos desde el puente de su nave. La nave de investigación Nuevos Horizontes estaba atracada en la estación del Consejo, y Lisa tenía una vista perfecta del desastre diplomático que se desarrollaba abajo. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de su silla de mando, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El capitán gritó: «Teniente Danny Clark», desde la estación de comunicaciones. «Estamos recibiendo la decisión del Consejo». Lisa no necesitaba oírla para saber qué decía. Lo mismo de siempre. Solicitud denegada. Inténtalo de nuevo en 50 años. Quizás concéntrate primero en mejorar tu propia tecnología. Ya lo había oído todo antes, y cada vez la repugnaba. El Consejo Galáctico ha considerado cuidadosamente la última propuesta de la humanidad, anunció el canciller Vestar, con la voz impregnada de falsa diplomacia. Si bien admiramos la persistencia humana, debemos concluir que su especie aún no está lista para la integración tecnológica avanzada. Recomendamos que la humanidad continúe desarrollando sus capacidades actuales. Quizás en 1 o 2 siglos más, habrán progresado. Lo suficiente como para justificar una reconsideración. Jake Morrison cerró su maletín con un clic brusco que resonó en la cámara repentinamente silenciosa. Había esperado este resultado, pero aún así dolía. 300 años intentándolo, y la humanidad seguía siendo vista como el acto cómico favorito de la galaxia. Gracias por su tiempo, honorables delegados, dijo Jake formalmente. La humanidad seguirá trabajando para ganarse su respeto y cooperación. Mientras Jake caminaba hacia la salida, los delegados comenzaron a charlar entre ellos. Jake captó fragmentos de sus conversaciones a través de su traductor. Ya estaban bromeando sobre los humanos y sus adorables ambiciones. Algunos apostaban sobre cuánto tardaría la humanidad en autodestruirse accidentalmente con su propia tecnología primitiva. La capitana Harper apagó la pantalla y se volvió hacia su tripulación. Eran buenas personas, personas inteligentes que habían dedicado sus vidas a explorar lo desconocido. Merecían algo mejor que ser tratados como bromas cósmicas por extraterrestres que habían olvidado lo que significaba luchar y crecer. Pon rumbo a casa, ordenó Lisa, y envía un mensaje a la estación lunar. Dile al Dr. Cain que su proyecto de investigación acaba de convertirse en nuestra máxima prioridad. Lejos de la Cámara del Consejo, en unas instalaciones de investigación ocultas que orbitaban Titán, la luna de Saturno, el Dr. Peter Kahn trabajaba hasta tarde en su laboratorio. La comunidad científica había tachado a su equipo de soñadores e ingenuos. Pero Peter sabía que estaban cerca de algo revolucionario. Algo que lo cambiaría todo. Las ecuaciones que flotaban en la pantalla holográfica ante él parecían imposibles. Pero las matemáticas eran sólidas. Mientras que otras especies dominaban los viajes a través del espacio-tiempo normal, el equipo de Peter había descubierto algo completamente distinto. Caminos que existían más allá de las dimensiones tradicionales. Raíces a través del espacio que otras especies ni siquiera podían percibir, y mucho menos navegar. La DRA. Amy Foster entró al laboratorio con 2 tazas de café y una expresión de entusiasmo. Peter, necesitas ver los últimos resultados de las pruebas. La sonda no solo viajó más rápido que la luz. Según nuestros sensores, viajó completamente fuera del espacio. Peter levantó la vista de sus ecuaciones con ojos cansados pero esperanzados. Muéstrame. Mientras Amy activaba las grabaciones de prueba, ninguno de los científicos se dio cuenta de que estaban a punto de entregarle a la humanidad las llaves del viaje dimensional que los transformaría del hazmerreír de la galaxia a su especie más poderosa. Los alienígenas que se habían reído de la ambición humana estaban a punto de aprender una lección muy importante sobre subestimar el ingenio de una especie sin nada que perder. Se suponía que la estación de investigación Kaani en Próxima Val era la instalación más segura del espacio conocido. 3 capas de barreras cuánticas rodeaban la enorme estructura. Cada una capaz de detener cualquier cosa, desde un solo fotón hasta una nave de guerra entera. Conjuntos de sensores se extendían en todas direcciones, monitoreando el espacio a millones de kilómetros alrededor de la estación.
El colectivo Kelani había pasado siglos perfeccionando sus sistemas de seguridad y estaban orgullosos de su logro. El comandante Fluxara flotaba en la sala de control central de la estación, su forma energética cambiando entre agradables colores azules y verdes mientras revisaba los informes diarios. Todo estaba normal. La investigación sobre la manipulación de la conciencia avanzaba antes de lo previsto. Los datos robados de la colonia humana proporcionaban información útil sobre patrones de pensamiento primitivos. Y lo mejor de todo, ninguna nave había intentado siquiera acercarse a sus instalaciones en más de 50 años. Los Kelani eran seres de pura energía que habían trascendido la forma física hacía mucho tiempo. Existían como electricidad consciente, capaces de manipular la materia y la energía solo con sus pensamientos. Para ellos, especies como los humanos eran apenas más evolucionadas que las bacterias. Interesante de estudiar, pero difícilmente dignas de consideración. El informe de estado de los sensores perimetrales anunció a la subcomandante. Su voz transmitía las frecuencias armónicas que Kelani usaba para las comunicaciones oficiales. Todas las estaciones de monitoreo reportan lecturas normales. No se detectó ninguna nave aproximándose dentro de nuestro rango de vigilancia. Fluxara latía con satisfacción. ¡Excelente! Continúen monitoreando y mantengan los protocolos de seguridad estándar. La investigación no debe interrumpirse. En ese preciso momento, la capitana Lisa Harper estaba sentada en el puesto de mando de su nave modificada, Dimensional Gate, preparándose para hacer historia. La nave flotaba en el espacio normal, aproximadamente a 160 millones de kilómetros de la estación Kelani, mucho más allá del alcance de sus sensores, pero la distancia no significaba nada cuando se podía viajar a través de la séptima dimensión. Última comprobación de sistemas completada, informó el teniente Danny Clark desde su puesto en la consola de navegación. El motor de séptima dimensión está funcionando con parámetros óptimos. Las coordenadas del destino están fijadas. Lisa respiró hondo y activó el sistema de comunicación de su nave. Aquí el capitán Harper a la estación Titán. Estamos iniciando nuestra aproximación al objetivo. Si esto funciona, regresaremos con los datos de investigación robados. En 15 minutos. Si no funciona, bueno, ha sido un honor servir con todos ustedes. La voz del Dr. Peter Kane resonó por los altavoces de su laboratorio, a millones de kilómetros de distancia. Recuerda, Lisa, en la séptima dimensión, tus pensamientos afectan la navegación. Mantén la mente enfocada en tu destino y tu propósito. No te distraigas con lo que veas ahí dentro. Lisa asintió y colocó la mano en el control de activación del motor dimensional. Tripulación, prepárense para la transición a la séptima dimensión. En el 3/2/1, el universo desapareció. Lisa había experimentado la séptima dimensión durante vuelos de prueba, pero nunca se acostumbró a la sensación. La realidad se volvió fluida alrededor de su nave. El espacio parecía un océano hecho de luz estelar líquida. El tiempo se movía en espirales que se replegaban sobre sí mismas, y dondequiera que mirara, estructuras imposibles flotaban por el espacio dimensional como ciudades construidas con matemáticas cristalizadas. Su nave se movía por este extraño reino, no empujando contra nada, sino pensando en sí misma hacia su destino. Lisa concentró su mente en la estación Kelani, en los datos de investigación robados, en su misión de demostrar que la humanidad merecía respeto. La puerta dimensional respondió a sus pensamientos, deslizándose por el espacio heptadimensional como un pez nadando en el agua. En lo que pareció un instante y una eternidad, Lisa sintió la familiar sensación que indicaba que se acercaba al espacio-tiempo normal. Guió su nave hacia las coordenadas exactas que deseaba, respiró hondo otra vez y activó el protocolo de emergencia dimensional. La puerta dimensional se materializó directamente dentro del laboratorio principal de la estación de investigación Kelani. Las alarmas comenzaron a sonar de inmediato. Los científicos Kelani, que habían estado trabajando en delicados experimentos, se dispersaron en todas direcciones cuando una nave de guerra humana apareció repentinamente en medio de sus instalaciones más seguras. Las luces de emergencia emitieron patrones que indicaban una intrusión imposible. Nave desconocida y pánico general, todo al mismo tiempo. El comandante Fluxara recibió la alerta de emergencia e inmediatamente asumió que se trataba de una avería. «Repite esa transmisión», ordenó a su oficial de comunicaciones. «Señor, una nave humana ha aparecido en la sección 7 del laboratorio. Se materializó directamente a través de nuestras barreras cuánticas sin activar ningún sensor perimetral. Nuestros sistemas de seguridad no registran la aproximación de ninguna nave». La forma energética de Fluxara oscilaba entre un púrpura confuso y un rojo alarmado.
Eso es imposible. Nada puede atravesar nuestras barreras sin ser detectado. Realice un diagnóstico completo en todos los sistemas. Mientras tanto, en la sección 7 del laboratorio, la capitana Harper transmitía tranquilamente en todas las frecuencias. Las armas de su nave estaban activadas, pero no dirigidas, y su tripulación estaba preparada para cualquier cosa. Soy la capitana Lisa Harper, de la nave de la Federación Terran. Puerta Dimensional. Estamos aquí para recuperar datos de investigación robados de las colonias humanas del sector Kepler. Tienen 5 minutos para transferir los archivos solicitados a nuestros sistemas, tras lo cual partiremos. Los científicos Kelani contemplaron la nave humana con total desconcierto. Según sus instrumentos, la nave estaba presente y ausente simultáneamente, existiendo en múltiples estados dimensionales al mismo tiempo. Sus sensores más avanzados proporcionaban lecturas que contradecían las leyes de la física. La subcomandante Belinara apareció en el laboratorio. Su forma energética crepitaba de confusión e ira. Nave humana, explícame cómo penetraste nuestros sistemas de seguridad. Ninguna nave en la galaxia posee tecnología capaz de superar las barreras cuánticas Kelani. Lisa sonrió mientras activaba los altavoces externos de su nave. No superamos tus barreras, subcomandante. Venimos a través de la séptima dimensión. Tus barreras solo existen en el espacio-tiempo normal, así que no pueden detener por completo algo que viaja fuera del espacio. La comandante Kelani intentó procesar esta información, pero no tenía sentido. La séptima dimensión era teórica, un concepto matemático sin aplicaciones prácticas. Mientes. Ninguna especie ha desarrollado tecnología heptadimensional. ¿Te gustaría una demostración?, preguntó Lisa cortésmente. Activó los controles de fase dimensional de su nave y la puerta dimensional se volvió translúcida, existiendo parcialmente en el espacio normal y parcialmente en la séptima dimensión. Las armas de energía Kenny atravesaron el casco de la nave sin causar daño, incapaces de atacar algo que existía en múltiples estados dimensionales simultáneamente. El comandante Fluxara llegó al laboratorio justo a tiempo para presenciar que las armas de sus fuerzas de seguridad no tenían ningún efecto sobre la nave humana. Su forma energética cambió a un rojo intenso que indicaba una agitación extrema. «Contacten con la flota de inmediato», ordenó. «Envíenle un mensaje a todas las naves Kelani de que los humanos han desarrollado una tecnología imposible. Sus naves pueden aparecer en cualquier lugar sin ser detectadas y no pueden ser atacadas por armas convencionales». Lisa consultó su cronómetro y vio que habían pasado 4 minutos. «Se acabó el tiempo, subcomandante. Estamos descargando los datos de investigación robados. Sus sistemas no pueden detenernos porque nuestra nave existe en un espacio dimensional al que sus protocolos de seguridad no pueden acceder. La puerta dimensional, rayos extendidos de recolección de datos que atraviesan a los Kelani, sistemas informáticos como si fueran de aire». En segundos, la tripulación de Lisa recuperó todo lo robado de las colonias humanas, junto con información adicional sobre los proyectos de investigación y las capacidades militares de los Kelani. «Recuperación de datos completa», informó el teniente Clark. «Tenemos todo lo que vinimos a buscar». Lisa reactivó su sistema de comunicación por última vez. «Gracias por su cooperación, comandante Flexara. Por favor, informe al Consejo Galáctico que la humanidad ya no solicita tecnología avanzada. Estamos desarrollando la nuestra». Antes de que nadie pudiera responder, la puerta dimensional simplemente desapareció. No lentamente, ni con efectos dramáticos, sino instantánea y completamente. En un instante estaba allí, al siguiente había desaparecido, dejando atrás solo a los confundidos científicos Kelani y los sistemas de alarma. Eso no podía explicar lo que acababa de suceder. El viaje de regreso al espacio humano a través de la séptima dimensión fue rapidísimo. Lisa emergió cerca de la Tierra e inmediatamente transmitió su informe de misión a la estación Titán, al mando de la flota. La prueba había sido un éxito rotundo. Las naves humanas podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso, completar sus objetivos y desaparecer antes de que nadie pudiera detenerlas. La noticia de la incursión imposible se extendió por las redes de comunicación galácticas a una velocidad superior a la de la luz. En cuestión de horas, todas las grandes potencias de la galaxia sabían que los humanos, de alguna manera, habían desarrollado una tecnología que violaba todo lo que entendían de física y teoría dimensional. La especie de la que se habían reído durante 3 siglos acababa de demostrar que el universo aún guardaba sorpresas, y la humanidad había encontrado una que cambiaría el equilibrio del poder galáctico para siempre. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó pocas horas después del incidente de Kelani.
Representantes de todas las grandes potencias de la galaxia se reunieron en la gran cámara. Su habitual arrogancia informal fue reemplazada por tensión nerviosa. Por primera vez en siglos, los delegados reunidos sentían un auténtico temor por lo que pudieran descubrir. El canciller Vestar permanecía en su plataforma elevada, con sus escamas metálicas opacadas por el estrés y la confusión. Los informes que llegaban de toda la galaxia contaban la misma historia imposible. Naves humanas apareciendo de la nada, completando sus misiones y desapareciendo sin ser detectadas. Las redes de vigilancia más avanzadas del Imperio Cepriano habían sido completamente ignoradas por naves que parecían existir al margen de las leyes normales de la física. ¡Orden, orden!, gritó Vexar mientras la cámara se llenaba de la charla de pánico de docenas de especies diferentes. Estamos aquí para hablar de los recientes incidentes relacionados con naves humanas y sus aparentes nuevas capacidades. El comandante Fluxara flotaba cerca del centro de la cámara. Su forma de energía oscilaba entre un rojo agitado y un púrpura confuso. Honorables delegados, lo ocurrido en nuestra estación de investigación superaba cualquier comprensión de la física dimensional. Una nave de guerra humana se materializó dentro de nuestras instalaciones más seguras, atravesó nuestras barreras cuánticas como si fueran espacio vacío y completó su misión, manteniéndose completamente inmune a nuestros sistemas defensivos. El delegado de Ivari zumbó ansiosamente. Mientras hablaba, se han reportado incidentes similares en todo nuestro territorio. Exploradores humanos han inspeccionado nuestras instalaciones militares, mapeado nuestras posiciones defensivas y catalogado los despliegues de nuestra flota. Nuestros sentidos no detectaron nada hasta que las naves decidieron rebelarse. Un anciano Borak cristalino resonó con armónicos que se tradujeron en profunda preocupación. Los antiguos hablan de leyendas sobre especies que podían viajar entre dimensiones. Pero creemos que tales cosas eran mitos. Si los humanos realmente han desarrollado esta capacidad, representa un cambio fundamental en el poder galáctico. La cámara quedó en silencio cuando las enormes puertas se abrieron y el embajador Hake Morrison entró, flanqueado por la capitana Lisa Harper y el Dr. Peter Cain. Pero esta vez, Hake caminó con pasos seguros en lugar de arrastrar nerviosamente los pies. Su delegación tomó asiento en la plataforma humana, que había sido rápidamente trasladada al mismo nivel que las otras grandes potencias. Honorables delegados, comenzó Hake, su voz con una nueva autoridad que resonó con claridad en la cámara. Creo que solicitaron una explicación sobre las actividades recientes relacionadas con naves de la Federación Terran. El canciller Vexar se inclinó hacia adelante, con sus rasgos reptilianos contorsionados por una ira apenas contenida. Embajador Morrison, su especie ha desarrollado de alguna manera una tecnología de sigilo que, según nuestros mejores científicos, viola las leyes fundamentales de la física. Exigimos una explicación completa de cómo se logró este engaño. El Dr. Kane dio un paso adelante y activó un proyector holográfico. La pantalla mostró una representación tridimensional del espacio-tiempo normal con capas adicionales que representan dimensiones superiores que la mayoría de las especies jamás habían imaginado. La respuesta es bastante simple, dijo Caín con calma. Mientras sus civilizaciones perfeccionaron los viajes a través de las primeras 4 dimensiones, la humanidad aprendió a navegar por la 7ª dimensión. No viajamos sorteando obstáculos en el espacio. Viajamos a través del espacio dimensional que existe fuera de la realidad normal. La cámara estalló en voces confusas mientras los delegados intentaban procesar esta información. El concepto de un viaje práctico en la 7ª dimensión superaba cualquier cosa que la mayoría de las especies hubieran considerado posible. El comandante Fluxara latía con incredulidad. Imposible. Las matemáticas por sí solas requerirían una potencia computacional superior a la que cualquier especie podría desarrollar, y los requisitos energéticos superarían la producción de sistemas estelares enteros. Amy Foster, que se había unido discretamente a la delegación humana, sonrió mientras activaba su propia presentación. Ahí es donde se equivoca, comandante. La navegación en la 7ª dimensión no requiere computadoras gigantescas ni enormes fuentes de energía. Requiere una consciencia que pueda percibir e interactuar con el espacio dimensional superior. La consciencia humana se extiende naturalmente a dimensiones más allá del espacio-tiempo normal. El capitán Harper se puso de pie e hizo un gesto hacia las ventanas de observación que mostraban naves de diversas especies que rodeaban la estación del Consejo. Mientras ustedes perfeccionaban la tecnología para manipular el espacio normal, los humanos desarrollaban algo completamente distinto. Nuestras naves no se vuelven invisibles. Puede resultar imposible demostrar su punto. Lisa activó un dispositivo de comunicación que enviaba señales a las naves humanas ubicadas por todo el sistema.
De repente, los nuevos horizontes aparecieron justo afuera de la ventana principal de la Cámara del Consejo. Habiéndose materializado desde la séptima dimensión sin activar ninguno de los sofisticados sensores de la estación, la nave entró y salió del espacio-tiempo normal, existiendo simultáneamente en múltiples estados dimensionales. Los sistemas de puntería de armas de todas las especies en la cámara intentaron localizar la nave humana, pero sus computadoras no pudieron procesar algo que existía parcialmente fuera de la realidad normal. Como pueden ver, continuó Hake, las naves humanas equipadas con motores de séptima dimensión poseen capacidades que hacen obsoleto el pensamiento militar convencional. Podemos aparecer en cualquier lugar de la galaxia al instante, completar nuestros objetivos sin ser detectados y partir antes de que sea posible una represalia. El antiguo delegado Vortico resonó con frecuencias que indicaban un profundo reconocimiento. Las antiguas historias hablan de los caminantes dimensionales, seres que podían cruzar realidades a voluntad. Creemos que son leyendas, pero los humanos han demostrado que la consciencia misma puede ser una forma de tecnología dimensional. Las escamas del canciller Vexar palidecieron por completo, señal de extrema angustia en su especie. Si lo que afirman es cierto, entonces la humanidad posee capacidades militares que superan cualquier otra en la historia galáctica registrada. Las naves que no pueden ser detectadas, rastreadas o atacadas, representan una amenaza para cualquier poder establecido. No es una amenaza, Hake. Correggido firmemente. Una oportunidad. Durante 3 siglos, este Consejo ha tachado a la humanidad de primitiva e indigna de respeto. Nos han negado la tecnología, nos han excluido de los acuerdos comerciales y nos han tratado como entretenimiento cósmico. Pero nunca buscamos dominar a otras especies. Buscamos explorar, aprender y contribuir a la civilización galáctica. El Dr. Kane reactivó su pantalla dimensional, mostrando cómo las naves humanas podían monitorear y proteger rutas comerciales que otras especies ni siquiera podían patrullar eficazmente. La tecnología de la séptima dimensión ofrece beneficios a todos. Los piratas y asaltantes que amenazan el comercio pacífico no pueden esconderse de las naves que pueden explorar el espacio de dimensiones superiores. Las disputas fronterizas pierden importancia cuando las naves de monitoreo pueden observar todo lo que sucede en las regiones en disputa. La subcomandante Kelani, Belinara, brilló con energía nerviosa. ¿Pero qué impide a los humanos usar esta tecnología para la conquista? Con tales capacidades, podrían subyugar a todas las especies de la galaxia, respondió el capitán Harper con tranquila confianza. Porque eso no es quienes somos. Los humanos no desarrollaron los viajes en la séptima dimensión para convertirse en conquistadores. Los desarrollamos porque nos negamos a aceptar limitaciones que otras especies consideraban absolutas. Mientras ustedes perfeccionaban la tecnología existente, nosotros imaginábamos posibilidades que aún no existían, concluyó el embajador Morrison con palabras que transformarían la política galáctica para siempre. El equilibrio de poder ha cambiado, pero nuestros objetivos siguen siendo los mismos. La humanidad busca la colaboración, no la dominación. Queremos explorar el universo juntos, proteger a las especies pacíficas de quienes quisieran hacerles daño y descubrir las maravillas que existen en dimensiones que apenas comenzamos a comprender. Hizo una pausa y observó la cámara, rostros, formas de energía y estructuras cristalinas que una vez habían considerado a los humanos con desprecio. Pero que esto sirva de lección a cualquiera que subestime el potencial de una especie simplemente porque su tecnología parezca primitiva. Los mayores avances a menudo provienen de quienes están dispuestos a pensar más allá de las limitaciones que otros aceptan como verdades inmutables. La cámara permaneció en silencio durante largos instantes mientras los delegados asimilaban la magnitud de lo aprendido. La humanidad no solo había desarrollado nueva tecnología. Habían demostrado que la consciencia misma podía ser una herramienta para manipular la realidad de maneras que la tecnología pura jamás podría lograr. La especie de la que se habían reído ahora controlaba vías a través del espacio que existían más allá del alcance de cualquier otra civilización, y la galaxia nunca volvería a subestimar la determinación humana. Había pasado un año desde la revelación que lo cambió todo, y la Cámara del Consejo Galáctico lucía completamente diferente. Donde antes los representantes humanos se sentaban en plataformas inferiores como parientes pobres en una reunión familiar, el almirante Roy Stevens ahora ocupaba el recién creado puesto de director de seguridad galáctica. Su uniforme lucía insignias de docenas de especies que habían solicitado protección humana, y su serena presencia se había convertido en una fuente de estabilidad en una galaxia que aún se adaptaba a su nueva realidad. Los cambios trascendían la simple política. Las naves de exploración humanas se movían libremente por el espacio heptadimensional, cartografiando regiones del universo que otras especies ni siquiera podían percibir.
La capitana Lisa Harper había descubierto civilizaciones enteras que existían exclusivamente en dimensiones superiores, ruinas antiguas de especies que habían trascendido el espacio-tiempo normal millones de años atrás, y fuentes de energía que operaban según principios que ninguna otra potencia galáctica podía comprender. La disputa territorial cepriana se había resuelto, anunció el almirante Stevens a los delegados reunidos. Las naves de monitoreo humano confirmaron que el colectivo Kelani no intentaba expandirse al espacio en disputa. Ambas partes habían aceptado nuestros ajustes fronterizos propuestos. El canciller Bexar asintió respetuosamente desde su plataforma. El orgulloso líder reptil que una vez había descartado a los humanos como primitivos ahora trataba al almirante Stevens como un igual, quizás incluso como un superior. El imperio cepriano había aprendido a las malas que discutir con seres que podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso era una apuesta perdida. El imperio acepta la decisión humana, dijo Bexar formalmente. También deseamos renovar nuestra solicitud de que las patrullas humanas sigan cubriendo nuestras rutas comerciales exteriores. La actividad pirata ha disminuido un 90% desde que sus naves comenzaron a monitorear esas regiones. El comandante Fluxara brilló con patrones azules de agradecimiento mientras se dirigía al Consejo. El colectivo Kelani secunda esta solicitud. Las naves humanas han evitado 6 incursiones importantes en nuestras estaciones de investigación solo este trimestre. Los piratas no pueden esconderse de naves que pueden explorar múltiples dimensiones simultáneamente. Pero los cambios más profundos estaban ocurriendo lejos de las cámaras políticas del Consejo Galáctico. El Dr. Peter Kahn y la Dra. Amy Foster habían trasladado sus operaciones de investigación de las instalaciones ocultas en Titán a una enorme estación espacial que existía parcialmente en la 7ª dimensión. Su trabajo ahora se centraba en mapear la 8ª y la 9ª dimensión, con resultados preliminares que sugerían posibilidades que, en comparación, hacían que su descubrimiento original pareciera simple. La 8ª dimensión parece contener lo que solo podemos describir. Como ríos de información pura, explicó Amy a un grupo de científicos de toda la galaxia. No datos tal como los entendemos, sino el conocimiento mismo fluyendo por el espacio dimensional como el agua por canales. Especies que antes se negaban a compartir su tecnología con los humanos ahora rogaban por el acceso a la investigación dimensional humana. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los involucrados. Durante siglos, los extraterrestres habían acumulado su conocimiento avanzado mientras menospreciaban las capacidades humanas. Ahora, esas mismas especies descubrían que sus teorías más sofisticadas eran primitivas en comparación con lo que los humanos estaban descubriendo en el espacio dimensional superior. El Dr. Cain activó una pantalla holográfica que mostraba estructuras que existían en la 9ª dimensión. Encontramos ciudades allí, no ruinas, ni asentamientos abandonados, sino civilizaciones activas de seres que existen como consciencia pura. Llevan millones de años observando nuestra galaxia, esperando a que una especie desarrolle la capacidad de percibir su reino. Las implicaciones eran asombrosas. Mientras la civilización galáctica se centraba en conquistar el espacio normal, existían universos enteros de seres inteligentes en dimensiones más allá de su percepción. Los humanos se habían convertido en el puente entre el espacio-tiempo normal y reinos que contenían conocimiento y tecnología más allá de cualquier cosa imaginable. La capitana Harper regresó de su última misión de exploración con noticias que entusiasmaron incluso a los investigadores dimensionales más experimentados. Su nave, New Horizons, había establecido contacto con entidades que se autodenominaban Archi. Tectos, seres que diseñaron la estructura fundamental de la realidad misma en los inicios del universo. Han estado esperando a alguien como nosotros, informó Lisa al almirante Stevens y al equipo de investigación. Los arquitectos existen en la 11ª dimensión, donde pueden ver la línea temporal completa del universo de principio a fin. Me dijeron que los humanos siempre estuvieron destinados a encontrar los caminos entre dimensiones. Al parecer, forma parte de un plan cósmico que se ha estado desarrollando durante miles de millones de años. La noticia conmocionó a la civilización galáctica. Especies que se consideraban antiguas y sabias se dieron cuenta de que apenas eran bebés en comparación con seres que habían existido desde el principio de los tiempos. Y esos seres habían elegido contactar con la humanidad, la especie que todos los demás habían descartado como chistes cósmicos. Pero quizás el cambio más importante fue la forma en que las diversas especies de la galaxia se trataban entre sí. La vigilancia dimensional humana había hecho que la guerra entre las grandes potencias fuera prácticamente imposible. ¿Cómo pudiste planear un ataque sorpresa cuando las naves humanas podían observar tus preparativos desde dimensiones a las que no tenías acceso?
¿Cómo pudiste ocultar actividades ilegales cuando las naves patrulleras podían explorar el espacio de dimensiones superiores? Las sanciones comerciales de Borak contra las colonias humanas se han levantado permanentemente, anunció el delegado de Crystalline durante una sesión rutinaria del Consejo. También deseamos disculparnos formalmente por nuestro trato anterior a la humanidad. Nuestra especie se enorgullece de su sabiduría ancestral, pero no supimos reconocer la verdadera innovación cuando la tuvimos ante nosotros. Disculpas similares provenían de todas las grandes potencias de la galaxia. El colectivo Ibari había proporcionado reparaciones completas por políticas discriminatorias pasadas. Los Kelani habían compartido libremente su investigación sobre la consciencia con científicos humanos. Incluso especies menores que antes ignoraban a la humanidad ahora buscaban alianzas y acuerdos de protección. Jake Morrison, ahora el principal representante diplomático de la Tierra, se presentó ante el Consejo con el mismo maletín que había llevado durante aquella humillante sesión años atrás. Pero esta vez, no pedía nada. Ofrecía protección, alianzas y acceso a maravillas inimaginables. La humanidad no busca dominar la civilización galáctica, dijo Jake, haciendo eco de las palabras que había pronunciado durante la revelación. Buscamos protegerla, explorar junto a ella y ayudar a cada especie a alcanzar su máximo potencial. Pero también queremos que todos recuerden una lección importante de nuestra historia. Hizo una pausa y miró a los representantes de la Cámara, que ahora estaban pendientes de cada palabra. Nunca juzguen a una especie por las limitaciones de su tecnología actual. Los mayores avances a menudo provienen de quienes se niegan a aceptar que algo es imposible. Mientras otras especies perfeccionaban métodos existentes, los humanos imaginaban posibilidades que aún no existían. Las últimas investigaciones del Dr. Cain sugerían que las vías dimensionales que los humanos habían descubierto eran solo el comienzo. Más allá de la 9ª dimensión se encontraban reinos donde el pensamiento se hacía realidad, donde la consciencia podía reconfigurar las leyes fundamentales de la física y donde los límites entre la imaginación y la existencia desaparecían por completo. Estamos planeando expediciones a la 12ª dimensión el próximo año, anunció Cain al Consejo. Según nuestros escaneos preliminares, ese reino contiene el código fuente de la realidad misma. Los seres que allí existen no solo observan el universo. Escriben activamente las reglas que rigen el funcionamiento de todo. Las especies que antes se burlaban de la ambición humana ahora observaban con asombro cómo la humanidad se preparaba para explorar reinos que existían más allá del concepto mismo de la existencia. Los hijos de todas las especies galácticas aprendieron sobre los humanos que se negaron a aceptar limitaciones, que convirtieron su aparente debilidad en una fuerza inimaginable y que demostraron que la consciencia misma podía ser la tecnología más poderosa del universo. Años más tarde, cuando los historiadores registraron la historia de cómo la humanidad transformó la civilización galáctica, observaron que el mayor cambio no fue tecnológico ni político. Fue filosófico. El universo había aprendido a no subestimar nunca más a una especie simplemente por su apariencia primitiva. Porque a veces los descubrimientos más profundos provienen de aquellos lo suficientemente valientes como para mirar más allá de los límites aceptados de lo que parece posible.